Buenas, mi nombre es Jefferson Bayona, soy estudiante de Derecho de la Universidad del Sinú, seccional Cartagena. En el día de hoy vengo a hablarles sobre el libro del Homo Videns, la sociedad teledirigida. Bueno, ya veremos por qué le pusieron este título al libro, a lo que empecemos a leer. Por Giovanni Sartori, editorial Taurus. El libro ahora nos presenta una biografía sobre Giovanni Sartori, que es uno de los mayores protagonistas del debate político cultural contemporáneo y reconocido internacionalmente como gran experto de los problemas actuales de los sistemas más democráticos de Occidente. Es profesor de la Universidad de Florencia y en Columbia Universidad de Nueva York. Es autor de muchos libros de éxito, entre los que destacan que es la democracia, ingeniería constitucional comparada, partidos y sistemas de partidos y teoría de la democracia. Bueno, ahora vamos a... Bueno, en el libro sigue Giovanni Sartori, Homo Videns, la sociedad teledirigida, editorial Taurus. Nos habla sobre el título original, que es Homo Videns, cuándo fue publicado, sobre las segundas ediciones. También nos dice otras cosas en letra muy pequeña, que es: todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser producida ni en todo ni en parte, ni registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, teletrópico o por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo por escritor de la edición. Ahora dice índice, prefacio, página 9, prefacio a la segunda edición, página 15, la primicia de la imagen, Homo Sapien, página 23, el progreso tecnológico, página 29, el video del niño, página 35, el progreso y regresiones, página 41, el empobrecimiento de la capacidad de entender, página 45, contra la educación, página 49, internet y cibernavegación, página 53, la opinión teledirigida, video y política, página 65, la formación de la opinión, página 69, el gobierno de los sondeos, página 73, menos información, página 79, más desinformación, página 89, también la imagen miente, página 99. Y en la democracia, video y elecciones, página 105, la política, video plasma, página 111, la aldea global, página 117, el demos debilitado, página 123, y Raunin Homonis y el hombre bestias, página 131. La competencia no es un remedio, página 139. Racionalidad y pospensamiento, página 45. Referencia bibliográfica, página 153. Vamos a ver qué sigue en la próxima página. Bueno, dice Ayaria Kele. Nada más tiene eso en la sola página. Bueno, dice prefacio a la primera edición. ¿Por qué no le dais a la gente libros sobre Dios? Por la misma razón por la que no le damos Otolo. Son viejos, tratan sobre Dios de hace 100 años, que no sobre el Dios de hoy. Pero Dios no cambia, los hombres sin embargo, sí. Aldous Huxley, Un mundo feliz. Bueno, nos encontramos en plena y rapidez revolución multimedia, un proceso que tiene numerosas ramificaciones: internet, ordenadores personales, ciberespacio, y que sin embargo se caracterizan por un común denominador: telever, y como consecuencia nuestro video vivir. En este libro centraremos nuestra atención en la televisión y la tesis de fondo.
es que el video está transformando al Homo sapiens, producto de la cultura escrita. El Homo videns, para la cual palabra destrona por la imagen. Todo acaba siendo visualizado porque sucede con una visuabilidad visible que es mayor parte. Así, mientras nos preocupamos de quién controla los medios de comunicación, no nos percatamos de qué instrumento en sí mismo y por sí mismo es lo que está captando de las manos. Lamentamos el hecho de que la televisión estimule la violencia y también que informe y poco mal, o bien que sea culturalmente regresiva, como ha escrito Habermas. Esto es verdad, pero aún no es más cierto y aún más importante entender que el acto de la telever está cambiando la naturaleza del hombre. Esto es el porro lo esencial, que hasta hoy en día ha pasado inadvertido a nuestra atención. Y sin embargo es bastante evidente que el mundo en el que vivimos se apoya sobre los frágiles hombros del video niño. El vivísimo ejemplar del ser humano educado en telever, delante de un televisor, incluso antes de saber leer y escribir. En la primera parte de este libro me ocupo y preocupo de la primicia de la imagen, es decir, de la prudencia de lo no visible sobre lo intelivisible, lo cual nos lleva a ver sin entender, y esta es la premisa fundamental con la cual examino sucesivamente la videopolítica y el poder político de la televisión. Pero a lo largo de este recorrido, mi atención se centrará en la paideía, en el crecimiento del video del niño, en el proceso formador de la opinión pública y en cuanto saber pasa y no pasa, a través de los canales de comunicación de masa. El cáustico en esta cuestión de Bauril. La información, en lugar de transformar la masa en energía, produce también más masa. Es cierto que la televisión, a diferencia de los instrumentos de comunicación, ha precedido hasta la radio. Destruye el saber y más entendimiento de lo que transmite. Quede, pues claro, atacó al Homo videns, pero no me hago ilusiones. No pretendo frenar la edad multimedia. Sé perfectamente que es un periodo de tiempo no demasiado largo. Una mayoría de la población de los países opulentos tendrá en casa, además de la televisión, un monitor, ordenador, conectador a internet. Este desarrollo es inevitable. Y en lo último extremo, útil, pero es inútil, siempre que no desembloquemos la vida inútil en un modo de vivir que consista solo en matar el tiempo. Así pues, pretendo detener lo inevitable. Sin embargo, espero poder asustar suficiente a los padres sobre lo que podría suceder a su video niño, para que así lleguen a ser padres más responsables. Espero que la escuela abandone la mala pedagogía y la degradación en la que ha caído, y por tanto tengo fe en una escuela apta para oponerse a este pospensamiento que ella misma está ayudando a crear. Tengo la esperanza de que los periódicos sean mejores y a la postre de la televisión también lo sea. Y además, aunque la mía fuera una batalla perdida, no me importa, como decía Guillermo Orange, no es necesario esperar para emprender, ni lograr para preservar. Ahora iremos a el prefacio a la segunda edición italiana.
Esta es nueva edición. He profundizado aún más el punto central de mi discurso, el hecho de que la televisión modifica radicalmente y empobrece al apartado cognoscitivo del Homo sapiens. Los críticos han contrapuesto a esta tesis de un fondo en un fin de non revoir, es decir, que no era original, que era algo ya visto. ¿De verdad dónde? Siempre es cómodo encontrar autores y citas que apoyen nuestra teoría. A la espera de ello, lo cuestionan en sí. Mi tesis es heroína. Sea original o no, es verdad o falso que el hombre videoforma se ha convertido en alguien incapaz de comprender abstracciones, de entender conceptos. Es lógico que se acuse también de ser apocalíptico, pero esta es una crítica de rigor que no me impresiona. Si las cosas van mal, digo sin demasiado salomismo que van mal. Tal vez exagero un poco, pero es porque la mía quiera ser una profecía que sea autodestruye, lo suficientemente premisa como para asustar e inducir a la cautela. Y en el hecho de que la primera edición de este pequeño libro se haya agotado enseguida, me incita a esperar. Quizás significa que he saltado la alarma y que el problema se ha hecho sentir. Nueva York, enero de 1998. Bueno, esta fue la segunda edición, versión italiana. Ahora sí, empezaremos, dice Homo Videns de nuevo y la primicia de la imagen. Bueno, dice 1. Homo sapiens. Homo sapiens. De este modo calificaba Linneo a la especie humana, un sistema de naturaleza de 1758. Fisiológicamente, el Homo sapiens no posee nada de lo que haya único entre los primates, el género al que pertenece la especie de la raza humana. Lo que hace único al Homo sapiens es la capacidad simbólica que lo indujo a Hercasis a definir al hombre como un animal simbólico. Cassirer lo explica así: el hombre no vive en un universo puramente físico, sino en un universo simbólico. Lengua, mito, arte y religión son los diversos hilos que componen el tejido simbólico. Cualquier progreso humano en el campo del pensamiento y la experiencia refuerza este tejido. La definición del hombre como animal racional no ha perdido nada su valor, pero es fácil observar que esta definición es parte del total, por lo que al lado del lenguaje, conceptualmente hay un lenguaje del sentimiento. Al lado del lenguaje lógico y científico está el lenguaje de la imaginación poética. Al principio, el lenguaje no expresa pensamientos o ideas, sino sentimientos y efectos. 1948, página 47 y 49. Así pues, la expresión animal simbólica comprende todas las formas de vida cultural del hombre y la capacidad simbólica de los seres humanos. Se despliega en el lenguaje, en la capacidad de comunicar mediante una articulación de sonidos y signos, significativamente provistos y significado. Actualmente hablamos de lenguajes en plural, por lo tanto, de lenguajes cuyos significados no es la palabra. Por ejemplo, el lenguaje del cine
de las artes figuras, de las emociones, etcétera, pero estas son aceptaciones metafóricas, pues el lenguaje esencial que de verdad caracteriza e incluye al hombre como un animal simbólico es lenguaje palabra, el lenguaje de nuestra palabra. Digamos, por lo tanto, que el hombre es un animal parlante, un animal locuaz, que continuamente está hablando consigo mismo. Cassirer, página 1948, página 47. Y esta es la caracterización que lo distingue radicalmente de cualquier especie de ser viviente. A esto se podría replicar que los animales también comunican con lenguaje propio. Sí, pero no del todo. El llamado lenguaje animal transmite señales, y la diferencia fundamental es que el hombre posee un lenguaje capaz de hablar por sí mismo. El hombre reflexiona sobre lo que dice, y no solo el comunicar, sino también el pensar y el conocer, que caracterizan al hombre como animal simbólico. Se constituye un lenguaje, y con el lenguaje no es solo un instrumento de comunicación, sino también del pensar. Y el pensar necesita del ver. Un ciego es obstaculizado en su pensar por el hecho de que no puede leer, y por lo tanto tiene un menor soporte de saber escrito, pero no por el hecho de que no vea las cosas en que piensa, es decir, ¿verdad? Las cosas en las que pensamos no la ve ni siquiera el que puede ver, no son visibles. La civilización se desarrolla en la escritura, y es el tránsito de la comunicación. Es el tránsito de la comunicación oral a la palabra escrita, lo que desarrolla una civilización. Pero hasta la invención de la imprenta, la cultura de toda la sociedad se fundamenta principalmente en transmisiones orales, hasta que en los textos escritos son producidos a mano por amanuense. No se podrá hablar aún del hombre que lee. Leer y tener algo que leer fue hasta finales del siglo XV un privilegio de poquísimos doctos. El Homo sapiens, que multiplicaba el propio saber, es pues el llamado hombre de Gutenberg. Es cierto que la Biblia imprenta de Gutenberg entre 1452 y 1455 tuvo una tía que para nosotros hoy es reversible, de 200 copias, pero aquellas 200 copias se podrían reimprimir. Se había producido en un salto tecnológico. Así pues, con Gutenberg, con quien la transformación escrita de la cultura se convierte en algo potencialmente accesible a todos. El progreso de la reproducción de la imprenta fue algo pero constante y culminante entre los siglos XVIII y XIX. Con la llegada del periodismo, que se imprime todos los días, el diario, al mismo tiempo desde mediados del siglo XIX en adelante, comienza un nuevo y diferente siglo de avances tecnológicos. En primer lugar, la invención del telégrafo, después del teléfono de Alexander del Graham. Con estos dos inventos desaparecía la distancia y empezaba la era de las comunicaciones.
inmediata la radio, inmediatas. La radio, que también eliminaba distancias, añade un nuevo elemento, una voz fácil de difundir en todas las cosas. La radio es el primer gran difusor de las comunicaciones, pero un difusor que no menoscataba la naturaleza simbólica del hombre, ya que la radio habla, difunde siempre cosas dichas con palabras de modo de libros, periódicos, teléfonos. Radios son todos ellos, radios son todos ellos en concordancia. Elementos aportadores de comunicaciones lingüísticas. La ruptura se produce a mediados de nuestro siglo, con la llegada de la televisión, con la llegada del televisor y la televisión. Bueno, la televisión, como su propio nombre indica, es ver desde lejos. Tele, es decir, llevar ante los ojos de un público, de espectadores, cosas que pueden ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. En la televisión, el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido de que la voz del medio o de un hablante es secundaria, no es función de la imagen, comenta la imagen. Y como consecuencia de la telespectador es un animal vidente. Que un animal vidente simbólico para las cosas representadas en la imagen, cuenta y pesa más que las cosas dichas con palabras. Y esto es un cambio radical de dirección, porque mientras la capacidad simbólica distancia al Homo sapiens del animal, el hecho de ver acerca de sus capacidades ancestrales al género que a él pertenece, la especie del Homo sapiens. Bueno, dice 2. El progreso tecnológico. Va hablando de sus puntos, ya hablamos del 1, ahora hablaremos del 2. Todo progreso tecnológico en el momento de su aparición ha sido temido e incluso rechazado. Y sabemos que cualquier innovación molesta porque cambian los órdenes constituidos. Pero no podemos ni debemos generalizar. Un invento más protestado fue, históricamente, el de la máquina industrial. La aparición de la máquina provocó un medio profundo porque, según decían, sustituía al hombre. Durante 2 siglos esto ha sido cierto, pero era verdad entonces, y sigue siendo ahora, que el costo humano de la primera revolución industrial fue terrible, aunque la máquina era imparable y a pesar de que todos los inmensos beneficios del producido, aún hoy las critican. A la civilización de la máquina se ha relacionado con verdaderos problemas. Es comparado con la revolución industrial. La invención de la imprenta y el progreso de las comunicaciones no han encontrado hostilidad relevante. Por el contrario, siempre han aplaudido y casi siempre han gustado de eufóricas previsiones. Cuando apareció el periódico, el telégrafo, el teléfono, la radio, dejó su penso el caso de la televisión.
La mayoría les dio la bienvenida como progresos favorables, pero para la difusión de información, ideas y cultura. En este contenido, las objeciones y los temores no han atacado a los instrumentos, sino a su contenido. El caso emblemático de esta resistencia, repito, no contra la comunicación, sino contra lo que se comunica, fue el caso de la gran enciclopedia. Enciclopedia de Diderot. Cuyo primer tomo apareció en 1751. Fue prohibida e incluida en el índice en 1759, con el argumento de la escondia, una conspiración para destruir la religión y debilitar la autoridad del Estado. El Papa Clemente XII llegó a decretar que todos los católicos que prosellaran ejemplarmente deberían dárselos a un sacerdote para que los quemaran, so pena de excomunión. Pero a pesar de esa excomunión y del gran tamaño y el costo de la obra, 28 volúmenes influyó reedición de la mano, se imprimieron entre 1751 y 1789 cerca de 24.000 copias de enciclopedia, en un número realmente colosales para la época. El progreso de los ilustradores fue incontenible, y si no debemos confundir nunca el instrumento con sus mensajes. Los medios de comunicación con los del contenido que comunican, el nexo de este, y sin el instrumento de la imprenta nos hubiéramos quedado sin enciclopedia y por lo tanto sin ilustración. Discúlpenme la tos, es que tengo un poco de gripa. Volvamos a la instrumentación. Incluso cuando un progreso tecnológico no suscita temores importantes, todo invento da lugar a previsiones sobre sus efectos, sobre las consecuencias que produciría. No es necesario que la tecnología de las comunicaciones haya subsistido previamente catastróficas. Más bien, ha sucedido lo contrario. Pero es verdad que con frecuencia nuestras previsiones no han sido muy acertadas. Tomamos el caso de la invención del telégrafo. El problema que nadie advirtió, y también era el telégrafo, atribuía un formidable monopolio sobre las informaciones a quien instalaba primero los cables. De hecho, en Estados Unidos, la Western Union, monopolio de servicios telegráficos, y Associated Press, la primera agencia de noticias, se convirtió enseguida en aliados naturales. Y esta la alianza prefabrica, por sí así decirlo,
los periódicos, porque era la Asociación Press la que establecía cuáles eran las noticias que había de dar, y era la Western Union, la que hacía llegar el noticiero a una velocidad increíble. De modo diligente e inesperado, este problema se resolvió por el teléfono, un cable más que, sin embargo, permitía a cada usuario comunicar lo que quería. También la radio ha tenido efectos secundarios no provistos, por ejemplo, la musicalización de nuestra vida cotidiana, además del gran lanzamiento de deportes que podía ser narrativos, como el fútbol y la televisión. Hemos llegado a un punto importante, hasta la llegada de la televisión a mediados de nuestro siglo. La acción de ver. Bueno, la acción de ver. El hombre se ha desarrollado en direcciones. Sabíamos engrandecer lo más pequeño con el microscopio y sabíamos ver a lo lejos con los binoculares y aún más con el telescopio. Pero la televisión nos permite ver todo sin tener que movernos. Lo visible nos llega a la casa, prácticamente gratis, desde cualquier lugar. Sin embargo, no era suficiente. Eran pocas décadas el progreso tecnológico nos ha sumergido en la edad cibernética, desbancando, según dicen, a la televisión. En efecto hemos pasado o estado pensando a una edad multimedia, en la cual, como su nombre lo indica, los medios de comunicación son números, y la televisión ha dejado de ser la reina de era de multimedialidad. El nuevo soberano es ahora el ordenador. ¿Por qué el ordenador? Bueno, se estarán preguntando. Bueno, ¿por qué el ordenador? Y en la digitalización de todos los medios, no solo unifica la palabra, el sonido y las imágenes, sino que además introduce en los visibles realidades simuladas, realidades virtuales, pero no oculentes, demasiadas cosas. La diferencia en la cual debemos detenerlo, es que los medios visibles en cuestión son dos y que son diferentes. La televisión son nuestra imagen de cosas reales, es fotografía y cinematografía de lo que existe. Por el contrario, el ordenador cibernético nos enseña imágenes imaginarias. La llamada realidad virtual es la realidad que se ha creado con la imagen y que es realizado solo en la pantalla. Lo virtual, las simulaciones amplias las simulaciones amplían desmesuradamente las posibilidades de lo real, pero no son realidades.
Bueno, ahora hablaremos sobre el video niño. Así pues, el cambio de agujas se ha producido por el hecho de informar viendo. Este cambio empieza con la televisión, por lo tanto comienza también yo por telever, sean cuales sean los desarrollos virtuales del video, ver posteriormente a la televisión. En las televisiones, las que modifican primero fundamentalmente la naturaleza misma de las comunicaciones, pues traslada del contexto de la palabra impresa o radiotransmitida al contenido de la imagen. La diferencia es radical. La palabra es un símbolo que se resuelve en lo que significa, en lo que nos hace entender, y entendemos la palabra solo si podemos, es decir, si conocemos la lengua en la que pertenece. En el caso contrario, es la letra muerta, un signo o un sonido cualquiera. Por el contrario, la imagen es pura y simple representaciones visuales. La imagen se ve y eso es suficiente para verla hasta con proceder el sentido de la vista, hasta con no ser ciegos. La imagen no se ve en chino, árabe o inglés, como ya he dicho. Se ve es suficiente. Está claro pues que el caso de la televisión no puede ser tratado por analogía, es decir, como si la televisión fuera una prolongación o una mera ampliación de los instrumentos de comunicación que han precedido con la televisión. Bueno, con la televisión. Nos aventuraremos en una novela radicalmente nueva. La televisión no es un anexo, es sobre todo una sustitución de la modificación sustancialmente la relación entre entender y ver hasta hoy. Los acontecimientos del mundo se han relataban por escrito. Actualmente se nos muestra el relato. Esta prácticamente solo es función de las imágenes que aparecen en la pantalla. Si esto es verdad, podemos deducir que la televisión está produciendo una perturbación, una metamorfosis que revierte en la naturaleza misma del Homo sapiens. La televisión no es solo instrumento de comunicación, es también a la vez paideia, un instrumento antropométrico, un medium que genera un nuevo antropos, un nuevo tipo de ser humano. Esta es la tesis o si se prefiere la hipótesis en la que se centra todo el libro. Y sobre el cual obviamente volveré con frecuencia, una tesis que fundamenta como premisa en el puro y simple hecho de que nuestros niños ven a la televisión durante horas y horas antes de aprender a leer y a escribir. Curiosamente se ataca a esta exposición porque, sobre todo, según se dice, habitualmente al niño a la violencia y lo que hace de adulto más violento. Le dijo cuestionalmente
porque aquí un detalle del problema lo sustituye y esconde el argumento de que un niño de menos de 3 años no entienda lo que está viviendo y por lo tanto absorbe con más razón la violencia como un modelo excitante. Como un modelo excitante y tal vez triunfador de la vida adulta. Seguramente es cierto, pero ¿por qué limitarlo a la violencia? ¿Por qué encima de todo? La verdad es que la televisión es la primera escuela del niño, la escuela divertida, que precede a la escuela aburrida. El niño es un animal simbólico, que recibe su impronta educacional, la imagen de un mundo centrado en el hecho de ver. Esta es la paideia, el predisposición a la violencia. Decía, solo un detalle del problema. El problema es que el niño es una esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve, ya que posee una capacidad de discriminación. Por el contrario, desde otro punto de vista, el niño forma en la imagen. Se produce un ser, un hombre, que no lee, y por lo tanto, la mayoría de las veces es un ser reblandecido por televisión, adicto por la vida a los videojuegos. Al principio fue la palabra así, dice el Evangelio de Juan. Hoy se tendría que decir que el principio fue la imagen, y con la imagen se destrona la palabra, se accedía a la cultura juvenil, descrita perfectamente por Alberoni, 1997. Los jóvenes caminan en un mundo adulto, de las escuelas, del Estado, de la profesión como clandestinos. En la escuela escuchan perezosamente lecciones que enseguida olvidan, no leen periódicos, se parapentan en su habitación con carteles de sus heures, ven sus propios espectáculos, caminan por la calle innumerosos en su música, despiertan solo cuando se encuentran en la discoteca por la noche, que es un momento en que por fin desaborean la equilibridad de apañarse como unos con otros, la fortuna de exhibir como un único cuerpo colectivo danzante. No podría describirlo mejor el video niño, es decir, el niño que ha crecido ante un televisor. Este niño no se convierte algún día en adulto, naturalmente que sí, a la fuerza, pero se trata siempre de un adulto sordo de por vida a los estímulos de la lectura y del saber transmitidos por la cultura escrita. Las escrituras, antes de los cuales responde por
estimulantes los cuales responde cuando es adulto son casi exclusivamente audiovisuales. Por lo tanto, el video niño no carece mucho más a los 30 años en un adulto empobrecido, educado por el mensaje. La cultura que Rolloso de Ambra guión. Es pues el adulto marcado durante toda su vida por una atrofia cultural. El término cultura posee dos significados. En su aceptación antropológica y sociológica, quiere decir que todo ser humano vive a la espera de su cultura. Si el hombre es como es, un animal simbólico, como ello se deriva eo ipso. Que viene con el contexto coordinado de valores, creencias, conceptos y en definitiva de simbolización que constituye la cultura. Así pues, en esta concepción genérica, también el hombre primitivo o analfabeto posee cultura, y es en este sentido en el que hoy hablamos, por ejemplo, en el cual el ocio, una cultura de la imagen y una cultura juvenil, pero cultura es además sinónimo de saber. Una persona cultura es una persona que sabe, que ha hecho buenas lecturas o que en todo caso está bien informada. En esta sección restringida y apreciada, la cultura es de los cultos, no de los ignorantes. La cultura es de los cultos y no de los ignorantes. Y este es el sentido que nos permite hablar sin contradicciones de una cultura, de la incultura y asimismo de la atrofia y pobreza cultural. Es cierto que las sociedades siempre han sido plasmadas por la naturaleza de los medios de comunicación, mediante los cuales comunican más por el contenido de la comunicación. El olfato, por ejemplo, es tecnología absorbida por el niño mediante osmosis, por así llamarlo así. El mensaje con el cual la nueva cultura se recomienda y se autoelogia es que la cultura del libro, en que unos pocos es elitísima, mientras que la cultura audiovisual es de la mayoría. Pero el número de beneficios, sean minoría o mayoría, no altera la naturaleza, ni el valor de una cultura, ni el costo de una cultura de todos. Es el desplazamiento en una subcultura, que es además cualitativamente incultura. Ignorancia cultural. Entonces las operaciones representadas solamente una pérdida es tal vez mejor que todos seamos inclusos, en la que nadie sepa nada. En definitiva, el maestro sabe más que el alumno. Tenemos que matar al maestro, y el que no razona de este tipo es un elitista. Esta es la lógica de quien carece la lógica.
Bueno, ahora seguiremos con progresos y regresiones. Damos por descontento que todo el progreso tecnológico es por definición un progreso si no depende de que atendemos por progreso. Y por sí mismo progresar es solo ir hacia adelante. Y esto comparta un crecimiento y está claro que este aumento tenga que ser positivo. También de un tumor podemos decir que crece y en este caso lo que aumenta es un mal, una enfermedad, un número de contextos pues la noción del progreso es neutra. Pero con respecto a la progresión de la historia, la noción del progreso es positiva. Para la ilustración, y aún hoy para nosotros, el progreso significa un crecimiento de la civilización, un avance hacia algo mejor, es decir, una mejoría. Y cuando la televisión se define como un progreso, se sobreentiende que se trata de un crecimiento bueno. Pero atención, aquí no estamos hablando del progreso de la televisión, de su crecimiento, sino de una televisión que produce progreso. Y una segunda advertencia, una mejora que sea solo cuantitativa. No es solo por sí misma una mejor, es solamente una extensión, una mayor tamaño o penetración. El progreso de una epidemia y por tanto su difusión no es, por así decirlo, un progreso que ayuda al progreso. La advertencia es pues que un aumento cuantitativo no mejora nada, sino que está acompañado de un progreso sustancial, lo que equivale a decir que un aumento cuantitativo no es un progreso cualitativo y por lo tanto un progreso en sentido positivo. Voy a apreciarlo del término.